Buenas tardes. A continuación, para la materia de gerencia de proyectos PMI, vamos a trabajar los conceptos de proyecto, dirección de proyectos, portafolio, programas, ética y conducta profesional, operaciones y factores ambientales de la empresa. El grupo está conformado por Jairo Andrés Pérez Quintana, Jessica María Langwersoni, Jessica Jimena Sanabria Vargas, Joana Alexandra Chaparro Sánchez y quien les habla, Said Alexander Sanabria. Código de ética y conducta profesional. PMI genera confianza a la dirección de proyectos en la toma de decisiones en situaciones difíciles, donde se ve comprometido su integridad y valores. Estos valores son la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad y la honestidad según el PMI. Asimismo, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos y habilidades para poder desarrollar un proyecto. Esto quiere decir que el director de proyectos debe cumplir las actividades positivas para no incurrir en las actividades negativas como sobrecostos y calidad deficiente del proyecto. Asimismo, un proyecto es la planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas para poder alcanzar objetivos y metas. Estos proyectos pueden ser productos, servicios, esfuerzos temporales o proyectos que impulsan al cambio. Asimismo, los proyectos hacen posibles la creación del valor del negocio. El proyecto de la doble calzada Agua Azul Yopal corresponde a uno de los esfuerzos temporales que ha planificado la Corporación Colombiana dentro de su portafolio, como lo es el de infraestructura vial, uno de los de mayor inversión dentro de la corporación. A su vez, el proyecto se enmarca dentro del programa de concesiones viales para lograr que la gestión del mismo se haga de manera coordinada para obtener los beneficios y llegar a los logros u objetivos planificados de la organización. Dentro del proyecto también se llevan a cabo operaciones como lo son las plantas de trituración, que son actividades repetitivas para la producción de un producto como lo son de materiales pétreos para la construcción de la vía. Los documentos de negocio del proyecto. Aquí trabajamos dos tipos de documentos. El documento de negocio del proyecto, que en otros términos le llaman el business case. Este básicamente es el estudio de viabilidad económica del proyecto. Todo el análisis y los indicadores como tal del proyecto económicos. Y este nos sirve como base para la autorización de otras actividades de la dirección del proyecto. Tenemos el plan de gestión de beneficios del proyecto, que básicamente es lo que proporciona el proyecto en sus beneficios como tal. Hoy en día el que se encarga de estos documentos es como tal el patrocinador. Estos documentos normalmente se trabajan en un anteproyecto y son la entrada principal para construir el acta constitución del proyecto. De ahí es donde viene toda la información que sustenta y soporta como tal el proyecto y que sirve como tal para, para avanzar en la misma aprobación o en su defecto en la cancelación del proyecto. Y continúa, el director de proyectos tiene la obligación de, a través de toda la ciclo de vida del proyecto, tenerlos alineados y básicamente trabajar sobre las métricas iniciales que le podían brindar como tal este caso de negocio. Bueno, es importante señalar que todos los proyectos operan en un entorno con múltiples factores, es decir, todo componente afecta al proyecto, ya sea de manera favorable o desfavorable según sea la naturaleza del mismo. Se tienen los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Cuanto a los factores ambientales de la empresa, son los que hacen referencia a las condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Se clasifican en internos y externos. Un ejemplo de los internos puede ser la cultura, estructura y gobernanza de la organización, como es el caso de la misión, visión y valores y demás. Otro puede ser, y súper importante, es la capacidad de los empleados, como son la pericia, habilidades, competencias y conocimientos de los mismos. Los factores, en cuanto a los factores externos, pues es de recalcar algunos como la condición del mercado, como los competidores, participación en el mercado, reconocimiento de la marca, la influencia y asuntos de índole social y cultural, el tema político y demás. Y en cuanto, por ejemplo, algo súper importante, condiciones financieras, como son las tasas de cambio de divisas, tasas de intereses, tasas de inflación, tarifas y muchas más.
Los activos de los procesos de la organización hacen referencia a las prácticas, conocimientos y lecciones aprendidas que se usan para ejecutar o gobernar un proyecto. Estas se clasifican en procesos, políticas y procedimientos y en bases de la organización. Este último hace referencia al repositorio de información que se obtiene a partir de la ejecución del proyecto. A su vez, el proyecto se desarrolla frente a una disposición organizativa o un relacionamiento que existe entre las partes de una organización, por lo cual esta influye en el comportamiento que tendrán los miembros a la hora de ejecutar el proyecto. A su vez, este sistema responde a unas dinámicas de gobernanza. Estas guían las actividades de la dirección del proyecto a fin de crear un producto, servicio o resultado único. A su vez, los elementos de la gestión determinan los principios claves de la dirección general de la organización y la forma en que se deberán desarrollar las actividades. De acuerdo a las características del proyecto, a su grupo de trabajo, al tipo de autoridad del director del proyecto, al rol del director, a la disponibilidad de recursos, entre otros, se definirá un tipo de estructura organizacional que determinará la dinámica sobre la cual se desarrollará el proyecto.